Información de último momento, tenemos que hablar del caso del ginecólogo desaparecido en Córdoba. Encontraron su camioneta con mucho dinero en el interior, cerca de 3 millones de dólares. Esa es la cifra que trascendió. Sin embargo, no hay rastros del hombre que se encuentra desaparecido desde el pasado día jueves. Voy a buscar a Yanina Álvarez, que ya trae más detalles de este caso. La familia no habla de ningún tipo de conflicto, Yani, ni de algo que lo preocupara tampoco en el último tiempo, y ahí radica también parte del misterio. Es realmente un misterio. Muy buenos días, Agustina. La verdad que el doctor Daniel Casermeiro es un médico reconocido, un ginecólogo de San Francisco, en Córdoba. También atendía en algunas localidades cercanas, inclusive en el lugar donde fue hallado su auto BM 220 Coupé color blanco. Un médico que toda la vida le gustaron los autos, siempre tuvo autos antiguos, autos de primeras marcas, autos de alta gama. También donde encontraron esto, que es en el camino donde encontraron el auto, en el camino entre Luxardo y Freire, son localidades muy rurales, son caminos rurales. De hecho, el auto estaba a la vera de un maizal. Está a 150 kilómetros de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Son lugares donde también habitualmente podían asistir pacientes del médico. Hay un dato que vos decías que es cierto, había dinero en efectivo, tanto dólares como euros, adentro del vehículo. Pero un dato que no es menor, el tanque de combustible estaba lleno. ¿Esto qué significa? Porque una de las posibilidades podía ser que él se trasladaba de una ciudad a la otra, de una localidad a la otra, se queda sin combustible y empezó a caminar. Podía ser una posibilidad. El tanque de combustible estaba lleno, o sea que evidentemente hay que ver si él cargó nafta porque tenía previsto realizar un viaje. Es un verdadero misterio, pasan las horas y preocupa el paradero de este hombre deportista, porque toda la vida se dedicó también a nadar en el club de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Uno de sus hijos también es médico y contaba y decía que bueno, que crece la preocupación a medida que avanzan las horas, porque fue visto por última vez, Agustina, el jueves a la tarde. Una persona aseguró haberlo visto en su BM blanco Coupé, que luego encontraron ayer a la tarde en esta localidad Luxardo. Y aparentemente la celda del celular marca estar en esa zona. Es por eso que fue el fiscal que lleva adelante la investigación y las dirigencias a la policía de la provincia de Córdoba, el fiscal especialista en delitos complejos, Bernardo Alberoine, quien dictaminó hacer rastrillajes en toda esta zona del Camino Freire, conocida como zona Freire, que es esta zona rural, este camino donde apareció el auto, pero que también comunica a varias localidades donde posiblemente también él tenía pacientes. Y no se descarta, campo, por ejemplo, ¿se sabe eso? Bueno, no se descarta si tenía otra actividad que no tenga relación directa con la medicina. Porque hablan de un hombre con un poder adquisitivo importante, es decir, a raíz de su profesión, aparentemente lo que trascendió habría hecho dinero, y de hecho lo que no descartan es la posibilidad de que se dedicara a prestar plata. Y ahí ya entramos en un terreno totalmente distinto. Exactamente, por ahí no él de manera directa, que creo que por ahí tenía una inversión, como lo tienen muchas personas, en alguna financiera. No se descarta ninguna hipótesis. Acá la prioridad es encontrarlo con vida, es saber y poder rastrear. Es una zona, como te decía, tan rural que es muy difícil poder detectar una cámara de seguridad que pueda haber registrado los últimos movimientos del médico, de este reconocido ginecólogo. Hablábamos con Tuni más temprano de que es un verdadero misterio y que hay mucha preocupación. Y como decía el hijo, somos familias de médico y sabemos que cuando pasan las horas y cuando pasan las 48 horas, si está con vida y no tiene alimentos, no tiene líquido para ingerir, su salud puede comenzar a deteriorarse. Y por supuesto que la familia también es consciente de que puede ser cualquier final que tenga esta historia que por ahora está marcada por el misterio. Tuni, bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? A ver, si hablamos de un secuestro, ya habría habido una comunicación pidiendo plata.
Tal cual. Y además es incoherente, estaba la plata en el auto. Exacto. Hay dos versiones sobre el tema, algunos dicen que más de 3 millones de dólares, entre dólares y euros, como decía Janina, otros dicen arriba de 1 millón de dólares. En cualquier caso es una cifra tremenda, es una cifra muy importante. La otra alternativa es, se trata de una persona adinerada, lo patotearon para robarle, pero el dinero está dentro del auto. Claro. Tampoco encaja esto. ¿La policía encontró el auto, Tuni? Sí. ¿O alguien que pasaba por el No. lugar dio aviso No. y ese dinero, bueno, no se sabe tampoco? No sabemos, pero en verdad la policía detectó dónde está el auto, tiene el auto no tiene rastros de sangre, Ajá. que es un dato importante. Néstor Dib, que es de San Francisco y que lo conoce muy bien, porque iban a nadar, como contó Janina, iban a nadar juntos, ayer llamaba por teléfono y el teléfono sonaba, lo cual era extraño porque después de 3 días, su última aparición es el jueves a las 9 de la mañana, entonces ya tendría que estar sin batería Claro. ese celular. Es verdad. Bueno, empiezan a buscar en los campos, pero es un misterio enorme, enorme, porque no hay secuestro, no hay robo, una crisis personal, de golpe le agarró una crisis personal, la familia dice que no, pero todas las familias dicen que no, ¿eh? En general, cuando pasan estas cosas, las familias se sorprenden. He visto 20 casos de personas que se suicidan y que la familia dice no, es imposible. ¿Dónde iba con esa cantidad de dinero, además? Porque tengo entendido, el día jueves él fue a trabajar, o estuvo algunos minutos, algunas horas en su consultorio y después salió y a partir de allí no se supo más nada. Fue del al Banco paradero. Macro en principio, Bien. pero no saben, no está 100% claro. Me dicen que hay una imagen de él entrando al banco. ¿Y de ahí sacó el dinero? Aparentemente, Claro. pero no está del todo confirmado esto que estamos diciendo. Claro, esto Claro. lo que dice Tuni de que entró al banco, hay que tener en cuenta que también justo el día jueves o viernes se dio en el contexto de esta nueva ley de emergencia que por ahí tenía este dinero guardado o no sabemos Puede si lo ser. fue a cobrar a algún lado, si lo sacó como dice Tuni, no está registrado, al menos dicen que hay un video, pero tampoco está confirmado, Tuni, que posiblemente él haya querido hacer alguna maniobra con ese dinero Con su ante, plata. claro, por temor a lo que podía llegar a surgir de la ley que luego fue aprobada. Sí. Pero también otros hablan de que, como decíamos recién, tenía plata invertida en personas que se dedican a trabajar de prestamistas, que dan una determinada cantidad de dinero a cambio de intereses realmente grandes. Esto tampoco está confirmado, pero lo cierto es que, como bien decía Tuni, no hay ni un llamado extorsivo a la familia, no hay ningún mensaje por parte de él, y esto de que el teléfono sigue estando, se registra la antena del celular en la zona de la localidad de Luxardo. Él también es el director del sanatorio de San Francisco, es una persona sumamente reconocida, con miles de pacientes que pasaron por él, casado, con su misma mujer de los últimos 40 años, un hijo ya médico, tiene otra hija más. La verdad, Tuni, que como bien vos decías, ninguna hipótesis se puede descartar, que se haya ido por sus propios medios, por ahí tenía planificado irse, Sí. pero lo raro es el lugar donde apareció el auto, El lugar, y no la se cantidad de descarta. dinero, que no avisara, que no había problemas. Vamos a Tal cual. tomar contacto con Néstor Dib, que además de ser periodista allí en San Francisco, es amigo del hombre que se encuentra desaparecido. Néstor, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Cómo va? están? Buen día para todos. Bien, Bueno, ¿no? la verdad sí, choqueante, conmocionante, y voy a hablar de un amigo. Primero voy a hablar de un amigo, de una persona que yo conozco, que le conozco hace más de 30 años. Es una persona, es un profesional de nota, excelente. Yo les diría a ustedes que es probablemente el ginecólogo de referencia en toda la ciudad de San Francisco y en la zona. Es un tipo exitosísimo en su trabajo. Es una persona de bien, es una persona ética. Yo le voy a decir una cosa, yo acabo de cumplir 50 años, Sí. ¿no? Y cuando uno lo conoce a Daniel Casermeiro y habla con él, lo primero que piensa, o una de las cosas que piensa, es cómo me gustaría que mi hijo fuera como él.
Es una persona educada, respetuosa, amable, solidaria. Tiene todas las características que una persona encantadora puede tener uno en ese primer contacto o en esos contactos cuando uno conversa. Vieron que cuando uno se toca y dice, qué bien este tipo, qué caballero, qué amable, qué gentil, qué bien que contesta. Bueno, él es una persona así. Y la verdad que compartíamos nosotros la misma pasión que era, perdón, termino con esto, la que era la natación, y nos juntábamos todos los mediodías y charlábamos, tomábamos un poco de sol y hablábamos de diferentes cosas. Sí, te escuchamos. ¿Vos seguías en contacto con él? Eso te quería preguntar, si tu contacto era diario, semanal. Sí, no. Yo en realidad, después que me vine a vivir a Buenos Aires, los contactos que tuve fueron contactos esporádicos, pero siempre que yo volví a San Francisco, en más de una ocasión lo vi, en más de una ocasión le hice algún tipo de consulta de carácter personal, ginecológica, relacionada con cuestiones de la vida, pero digamos, la relación que yo he tenido puntualmente siempre con él, ha sido de esa relación de ese tipo. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Una cosa es lo que él es, y las personas que lo conocemos sabemos exactamente quién es Daniel Casermeiro. Otra cosa es lo que se dice en San Francisco. San Francisco es una ciudad que, por las características que tiene, que es una ciudad chica, en donde en realidad el corrillo está a la orden del día, el rumor, y el rumor malicioso también está a la orden del día, no paran de decir en este momento que él era un prestamista, que se dedicaba a prestar plata, con lo cual, como hablábamos con Tuni ayer, tampoco no tiene nada de malo eso, ¿no? Pero digo, el prestamista y ese tipo de cosas que se están diciendo allá. Claro. Yo en realidad, a mí no me consta ni me deja de constar que él tuviera dinero que lo pusiera en algún tipo de financiera para que a su vez esa plata fuera a otras personas que necesitaran dinero. Pero es un hombre de una muy buena posición económica. Es un hombre de muy buena posición económica porque es un exitoso en su profesión, lo primero. En segundo lugar, heredó de su padre las acciones que le corresponden del Sanatorio Argentino, que es un sanatorio de la ciudad de San Francisco, que ya su padre era accionista y que él heredó esas acciones también. Pero por otro lado, Casermeiro no es un tipo que si no le debes plata, te va a poner un auto en la puerta de su casa, en el caso que sea cierto, estas cosas que dicen a mí no me constan para nada, no te va a poner el auto en la puerta de tu casa, se va a bajar con 2 matones para pedirte la plata. No es así, no es así. Es decir, es una persona intachable desde el punto de vista de lo que yo lo he conocido a lo largo de 30 años. Vos que conoces a la familia, Néstor, ¿qué hipótesis manejan ellos? ¿Qué sostienen que pudo haber sucedido con él? Yo no conversé todavía con la familia. La verdad que yo no conversé con la familia porque, me parece que en este momento yo he conversado con gente cercana a la familia. Y la gente cercana a la familia lo que me dice que no tienen ni la más pálida idea, ni la policía, ni el fiscal Alberione, que está a cargo de la investigación, tampoco no tienen ni la más pálida idea de qué es lo que ha pasado en esta historia. Néstor, hay un montón de plata en el auto. Claro, ¿cómo te encaja eso? ¿Cómo te encaja el tema ese? Bueno, porque ahí lo que puede pasar es lo siguiente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si vos tenés que hacer una operación inmobiliaria, hay cuestiones que yo no las conozco. Pero si vos tenés que hacer una operación inmobiliaria con un niato, quien sea, acá en el Chaco, en Formoso, donde sea, vos tenés que ir a un banco a buscar la plata. El tipo te dice, ¿vos querés la casa? Bueno, tráeme la plata. Entonces tenés que ir al banco, buscar la plata y llevarle la plata y comprarle la casa. Si él tenía que hacer una operación inmobiliaria, tiene cierto grado de lógica, más o menos 100, 150 mil dólares dicen que es la plata que había adentro del auto, que él la tuviera. Ahora, él deja pacientes esperando. ¿Sabes lo que yo le decía? Yo sabía esta idea absolutamente loca, pero que perfectamente puede encajar dentro de lo que significa este cuadro. Daniel estaba atendiendo a las 10 de la mañana, siempre hay muchos pacientes esperándolo. Lo que pudo haber pasado es que pudo haber recibido un llamado telefónico, engañoso por cierto, de alguien en la zona, porque la zona es una zona rural, me refiero. Digo, hay mucha gente que vive en el campo y en poblaciones que son muy pequeñas y que si es atender, son gente de campo, en general gente de dinero, ¿no? Que viven en muchos casos austeramente, pero gente de dinero, y lo pueden haber llamado para algún tipo de emergencia ginecológica, ¿no? Digo, un parto o cosas por el estilo. Pero le hubiera dicho a los hijos, Néstor,
al hijo que es médico o a la secretaria. A la secretaria, más aún si tenía pacientes esperando, es decir, tengo que salir de urgencia, suspendeme los pacientes de las próximas ¿Él no horas. dijo nada cuando se fue, Néstor? ¿Se sabe si él dijo algo cuando salió del sanatorio? Bueno, eso es lo que no se sabe. Por eso yo lo que les digo. A ver, eso no se sabe. Lo que se sabe es que él salió intempestivamente del consultorio, es decir, que ya fue de buena esa primera, pero él no era una persona que, por su manera de ser, no era una persona que iba a cerrar la puerta del consultorio e iba no iba a darle explicaciones a nadie, iba a pegarme de vuelta y se iba a ir. Algo le tiene que haber dicho a la secretaria. Claro. Algo le tiene que haber dicho a la secretaria, aunque sea voy hasta el banco y vuelvo. No lo sé. Y de la secretaria todavía no se sabe nada, o al menos no trascendió cómo fue la rutina o cómo era la rutina de él ese día. No, yo creo que el fiscal lo que tiene que haber hecho en ese momento, o lo que tiene que haber hecho en las últimas horas, es tomarle declaración, entre otras, a la secretaria para saber qué le dijo, qué le dejó de decir. Quiero decirles lo siguiente. Respecto al lugar, ustedes entiendan lo siguiente. Lo vieron a él en Luxardo, creo que es, en Luxardo, que es muy cerquita. Son todos pueblos muy chiquitos, muchos de ellos están en el campo, digamos. La verdad que uno no puede referenciarlo porque son un puñado de habitantes que tienen cada uno. Aparentemente lo vieron bajándose a comprar 3 aguas. ¿Sí? Compró 3 aguas y subió al auto. Y después habría pegado la vuelta y habría estado después habría terminado. Él lo encuentra en un camino rural que está en la línea que une San Francisco con Rafaela, que están a 150 kilómetros, ¿no es cierto? 150 kilómetros de distancia. O sea, ahí vos tenés un triángulo que es San Francisco, Rafaela, y después para el otro lado, por la 19, tenés la ciudad de Santa Fe, que está a 130 kilómetros de San Francisco. O sea, en ese triángulo que vos tenés ahí en el medio, vos te metés por los caminos rurales y terminás en cualquier lugar. Claro. Terminás en pueblos suizos que tienen 10 habitantes, que están en colonia suiza, que están en el medio del campo. ¿Pero él esa zona la conoce bien, Néstor? Es una muy buena pregunta. Yo supongo que él conoce de la zona algo. No me parece que él sea una persona que se dedique, que sea vaquiano. Por ahí él tiene campo, yo lo desconozco, y a lo mejor esa es una zona que él podía transitar habitualmente. Pero es una buena pregunta. Yo, la primera pregunta que me hice es ¿cómo llega el auto de Daniel ahí? Claro. ¿Cómo llega a ese lugar? No era un lugar Eso justo habitual quería para preguntar, él. ¿no? No era, Eso te por eso quería yo preguntar. preguntaba más temprano si se sabe si tenía campo, por ejemplo. Entonces, digo, por lo menos tratando de hacer una reconstrucción. Se fue del consultorio, pasó por su campo, pero al menos no trascendió. ¿Vos también lo desconocés? No, es improbable y dejando gente esperando. Claro, no era del estilo imposible. de persona que iba a ser. Pero es un camino donde apareció el auto, Néstor. ¿Es un camino que habitualmente se puede utilizar? Por ejemplo, a veces pasa en las ciudades que es un atajo para cortar camino, para llegar de una localidad a la otra, para evitar semáforos, para evitar el centro. No, de ninguna manera. El auto está ahí porque es un lugar para descartar el auto. Sí, señor. El auto estaba cerrado. Sí, exactamente. ¿No? Es un camino total y absolutamente que no tiene nada que ver con un paso habitual. El teléfono celular no estaba en el interior del vehículo, ¿no? No sabemos. No, está registrado en la zona de Luxardo, al menos los días jueves, inclusive hasta el viernes. Ajá. Ahora, Néstor, vos lo llamabas ayer al celular, porque lo presencié, y el celular sonaba. ¿Cómo puede ser? Y yo hablé con un técnico y a mí me dijo un técnico, anoche volví a llamar y el celular me da apagado. Un técnico me dijo ayer de que el celular, cuando yo llamé, hay algo que es una especie de... Ahorro de batería. Un teléfono cuando lo llaman tantas veces, claro, no sé, es como si fuera un efecto raro que produce el teléfono que te llama. Algunos lo llaman, pero el teléfono en realidad sigue estando apagado. A ver, yo les voy a decir una cosa. Porque probablemente mucha gente debe estar preguntando si qué piensa que su amigo de lo que pasó, lo que dejó de pasar. Yo lo que creo en todo esto es que, a ver, el desenlace no parece ser hoy por hoy, ¿no? Y con esta perspectiva y con este panorama no parece ser demasiado alentador. Me parece que el fiscal tiene que trabajar muy a fondo. Yo, si ustedes me preguntan si hay un tema de dinero en el... a ver, él es una persona tan inteligente
que no va a ir a un camino rural a encontrarse con alguien por más que esté amenazado. Claro. Claro. No va a cometer... Hubiese dado algún tipo de aviso en todo caso a su círculo íntimo. No va a cometer esa estupidez. Claro. Por más que en realidad algo que no ocurrió, porque de hecho la familia le hubiese dicho, a ver, que la familia le digan, bueno, puede haber pasado de que alguien le diga, tengo a tu familia acá. Pero digamos, Daniel es un tipo piola, él tenía que haberle dicho, si vos tenés a mi hijo, tenés a alguien, déjamelo escuchar. Claro. Y no hubo ningún intento de llamado tampoco por parte de él hacia alguno de sus familiares. No. Bueno, Néstor, vamos a seguir, por supuesto, este caso muy de cerca, muy útil también tu información, alguien que conoce muy de cerca al hombre que se encuentra desaparecido. Te agradecemos por este contacto con nosotros. Besos a todos. Un beso. Gracias. Gracias.